Para colocar los textos de las áreas, así como el título y las dimensiones en nuestra planta arquitectónica, vamos a emplear como referencia la biblioteca del archivo DimStyle y TextStyle que fue anexado. Este archivo nos permite trabajar rápidamente lo que es la generación de las etiquetas o las áreas, así como también los títulos de los dibujos. Recordemos que para poder llegar a este punto tenemos que tener muy clara la escala en la que vamos a imprimir nuestros dibujos, y colocarles los títulos y los textos depende directamente de la escala de impresión. En este caso en particular vamos a trabajar entonces con una escala de 1 en 50. Por tal razón vamos a copiar y a pegar todas las características de texto y dimensiones para la escala 1 en 50. En el archivo DimStyle y TextStyle previamente abierto, vamos a seleccionar todo, vamos a darle Control C para copiar y luego buscaremos la pestaña del proyecto o la pestaña donde estamos trabajando. En la pestaña donde estamos trabajando vamos a darle Control V para pegar y cómodamente podemos copiar con la herramienta Copy, CO más Enter, y colocar el texto del título y los textos interiores. Los textos, título y demás vienen directamente con su capa o su layer ya configurado. Por tal razón, no tenemos necesariamente que asociarlo a un texto. Es importante también que tomemos en cuenta que los títulos o los nombres de las áreas deben aparecer en un tamaño intermedio, y en este caso, pues como hay mobiliario, los títulos deben estar en una zona donde se puedan entender correctamente. También los títulos deben tener un subrayado en la parte inferior que nos permita denotar o entender que es un título o un texto adentro de los espacios y no un texto o una anotación. Finalmente, la planta debería verse de esta forma, en donde los títulos o los nombres de las áreas se verán subrayados, y al final del dibujo veremos entonces el título de la planta. En este caso el título es planta arquitectónica, y en la esquina inferior derecha veremos la escala en la que estamos representando esta planta arquitectónica. En el caso de querer colocar textos con flechas para poder en este caso nombrar el alero o la proyección del alero, utilizamos la herramienta Leader. El Leader o el multilíder en este caso es una herramienta que crea una burbuja con una flecha que permite indicar algún elemento y colocarle una etiqueta de texto. Para poder trabajar un líder o un multilíder, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la capa a la que corresponderá el objeto. En este caso, los multilíder forman parte de la capa de dimensiones. Después que seleccionamos la capa de dimensiones, nos vamos entonces a la pestaña Annotate y verificamos que la dimensión en este archivo corresponda con la escala en la que estamos trabajando. El estilo de dimensión en este caso debe ser GDIM 50 porque nuestra planta está en 1 en 50. Eso nos garantiza de que entonces podemos utilizar la flecha, el multilíder, con las características del DimStyle para escala 1 en 50. No nos queda más entonces que llamar a la herramienta multilíder por medio de las teclas L, E seguido de Enter. Al darle L, E más Enter, si damos un primer clic y estiramos, vamos a ver que se nos crea entonces una cabeza de flecha con una línea. Si hacemos un segundo clic, veremos que podemos hacer una extensión. Si hacemos otro clic, podemos ver cómo o hacemos una extensión, y si no queremos hacer una extensión podemos dar un Enter nuevamente para salir del comando. Esto entonces nos va a crear un líder que estará esperando un texto de anotación. Bien podemos mantenernos con la flecha y dar solamente una copia a las notas generales con Control C, Control V, o utilizar la opción MText que trae la misma burbuja.
Esto nos permitirá a nosotros poder identificar elementos como en este caso la proyección del alero. Los multilíderes son herramientas muy fáciles que nos permiten sacar información fuera de la planta y también nos permiten señalar objetos que se encuentran en la planta sin necesariamente estar en la misma posición. Incluso si hacemos una copia del multilíder y tocamos la misma cabeza de flecha, podemos cambiar el sentido de la flecha, permitiéndonos una misma flecha poderlo utilizar en más de un lugar en nuestra planta. Por último, la colocación de dimensiones. Lo primero que debemos tomar en cuenta en la colocación de dimensiones es que temporalmente necesitamos eliminar aquellos elementos que nos pueden afectar la toma de dimensiones. En este caso, en el caso de la planta, los muebles, en particular el mobiliario normal, es el que nos puede afectar a la hora de colocar dimensiones. Por ello, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a apagar visualmente el mobiliario presionando la bombilla de turn off. De esta forma solamente nos va a quedar el mobiliario fijo y nos van a quedar los textos dentro de los espacios. Una vez que apagamos aquellos elementos que nos afectan, entonces vamos a ir a la capa dim, que por defecto se tuvo que haber anclado cuando copiamos la dimensión, y luego nos vamos a ir a la pestaña Annotate, en donde vamos a verificar que el estilo de dimensión que estemos utilizando sea el que vaya compatible con la escala en la que vamos a trabajar. En este caso, la escala o el estilo de dimensión que trabajaremos será en 1 en 50, por tanto el archivo o el dim style que utilizaremos será gdim 50. Para colocar dimensiones tenemos herramientas de dimensionamiento que se pueden ubicar en la pestaña Annotate, o también podemos encontrar algunas herramientas en la pestaña Home. Independientemente en qué pestaña se encuentre, Home o Annotate, usted puede tener herramientas disponibles para la colocación de dimensiones. En el caso de hacerlo desde la pestaña Home, si usted ve en este primer recuadro, vamos a ver los diferentes tipos de herramientas de toma de dimensiones que permiten tomar dimensiones lineares, alineadas, angulares, de arco, de radio, diámetros, ordenadas, y aquellas que son de arcos y círculos pero parciales. Algo que debemos tomar en cuenta es que debemos crear un criterio previo a la hora de colocar las dimensiones. ¿Qué información nosotros queremos dimensionar? En una planta arquitectónica tenemos mucha información. Tenemos cosas que están pasando adentro, tenemos cosas que están pasando afuera. Por tal motivo debemos ser muy organizados a la hora de colocar las dimensiones, porque lo que queremos es que el lector entienda correctamente las referencias de las dimensiones. Las dimensiones no son para saber solamente el ancho y el largo, las dimensiones son para saber cómo construimos y a partir de qué referencia construimos los elementos en la arquitectura. Entonces tenemos que ser muy específicos con las medidas que vamos a dar, porque es la referencia que tendrá el constructor en sitio para poder comenzar a replantear ese diseño. Entonces, si nosotros pudiéramos separar la información de acuerdo a las necesidades, lo ideal sería separar aquella información en dimensiones que tiene que ver con lo exterior, lo cual serían las medidas exteriores, y todo lo que tiene que ver con lo interior, medidas interiores. También tenemos que tomar en cuenta que hay algunas zonas que son muy pequeñas, que posiblemente en una planta en 1 en 50 muchas dimensiones pueden confundirnos, pues también existe la opción de hacer ampliaciones aparte que nos permitan entender cómo se disponen aquellos espacios que son muy pequeñitos. Entonces podemos explorar muchas maneras distintas de trabajar y no amarrarnos al dimensionamiento total de la planta arquitectónica. Para colocar dimensiones, en este caso voy a utilizar la herramienta Align, que funciona de forma alineada, y me aseguro de tener activo la herramienta OSNAP o la tecla F3, de tal forma de que la herramienta pueda buscar cómodamente las dimensiones. Para ello voy a dar un clic en este punto y luego en este punto, porque lo que yo voy a reproducir ahora van a ser las dimensiones exteriores.
Las dimensiones debemos tener cuidado de que no nos choquen con los textos. En este caso, yo voy a agarrar el texto de proyección de alero y voy a moverlo hacia afuera. Una primera dimensión me va a funcionar a mí como una guía. Esta guía me dirá a mí realmente qué tanto espacio puedo aprovechar para seguir dimensionando. Si esta dimensión me funciona muy bien, entonces llamaré a la herramienta nuevamente Align y voy a dar un clic en el próximo punto. Un clic, un segundo clic y luego lo alineo. Si yo quiero que esta dimensión se alinee con la que está al lado, basta con que yo toque el punto final de la dimensión anterior. Si yo quiero hacer este proceso mucho más rápido, puedo irme a la pestaña Annotate y en la pestaña Annotate existen diferentes herramientas que permiten ayudar a hacer más rápido esto. La herramienta Continue dentro de la pestaña Annotate nos permite seguir haciendo dimensiones de forma continua, es decir, él utiliza como referencia la última dimensión que generamos. De esta forma, cada vez que yo doy un clic, la herramienta entiende perfectamente que él va a seguir tomando medidas continuas y no tenemos que llamar a la herramienta Align una y otra vez, sino que él fácilmente va a tomar dimensiones de forma continua. Luego, cuando vamos a tomar medidas, en este caso interiores, lo haremos desde dentro, tomando en cuenta que son las paredes interiores. Si yo quiero conocer el espesor de las paredes, pues yo hago una medida o una dimensión de las paredes, y en este caso, si se dan cuenta, al colocar la dimensión de las paredes, la misma me queda diferente. Yo puedo tocar el texto y al tocar el texto me saldrá un punto de control, y ese punto de control, si lo presiono suavemente y muevo el mouse, me permite a mí entonces desplazar ese texto a una nueva dimensión, dándonos posibilidades para acomodar la dimensión en otra posición que sea mucho más cómoda para el lector. Así nosotros podemos darle continuidad a la toma de medidas en nuestra planta arquitectónica, siempre recordando de que no podemos pisar dimensión con dimensión ni dimensión con título, porque de lo contrario no se entenderán las dimensiones.